Demasiado humano. El imperio de la incertidumbre. Nuevo programa de Demasiado Humano. Arrancamos un nuevo lunes y nos toca... Volvemos a los mitos. ¿Se acuerdan que el primer programa fue un programa de mitos? Esperen que me subo un poco el retorno a esta. ¿Qué será todo esto? Es tan claro, ¿no? Tan literal la escenografía que tenemos hoy que nos demuestra y nos anuncia el mito del que vamos a hablar, que es el mito del Minotauro, ¿sí? Habíamos empezado con el mito del andrógino, que es un mito, digamos, que Platón utiliza en el banquete con un objetivo específico. El mito del Minotauro, digamos, primero no es que está no es parte de una producción literaria como la platónica, sino es de los mitos que circulaban en la época de la antigua Grecia, ¿sí? Es importante detenerse en eso que tiene que ver con que estos relatos mitológicos no... uno suele hacer un parangón con lo que es la narrativa bíblica y no hay mucha relación porque la religión, sobre todo a partir de la instauración del cristianismo, genera un corte fundamental, una escisión, lo que se llama un dualismo ontológico, ¿no? Porque es un dualismo de realidades entre el mundo del cielo y el mundo de acá en la tierra, ¿no? Como que la trascendencia de lo divino en la religión judeocristiana, sobre todo a partir de su cristianización, porque el judaísmo primitivo tampoco era tan así, pero digamos, como que enfoca para ese lado, con dividir tajantemente la realidad de la tierra de la realidad del cielo. El mundo mitológico griego era más inmanente, como que las deidades convivían con los seres humanos todo el tiempo. Digo, los dioses griegos están acá alrededor mío en este momento, por ejemplo, ayudando o molestando a que todo esto salga bien, ¿no? Digo, por ejemplo, está Apolo por acá dando vuelta y eso hace que las palabras me salgan con fluidez, ¿sí? Y así podemos pensar la aparición y la presencia de las deidades que están intrínsecamente en nuestra realidad. O sea, inmanente es eso, ¿no? Que son parte de. Y hay muchos mitos que no es que había una duda acerca de... Por ejemplo, la guerra de Troya, digamos, es una guerra mitológica, digamos, no solo por la participación directa de las deidades, sino porque realmente no hay registro histórico, ni siquiera en la época de los griegos, de que haya sucedido tal como la narró Homero, ¿no? En la Ilíada. Había como algún vestigio de alguna civilización, de alguna guerra antigua, pero, digamos, lejos estaba de considerarse, digamos, históricamente, ¿no? Una verdad, aunque todo el mundo suponía, digamos, daba por hecho que había pasado. Con el mito del Minotauro pasa algo parecido, o sea, la existencia, uno puede hacer una división entre, digamos, la convicción de cierta realidad existente, ¿no? La idea de que lo que el mito relata realmente existió y después, digamos, todas las derivas de ese mito, ¿no? Lo que el mito implica como construcción teórica. El mito del Minotauro es fundamental por muchas cosas, pero sobre todo porque, digamos, nos permite, desde la figura del Minotauro, pensar en el lugar de lo monstruoso y pensar en el lugar de lo monstruoso al interior de cada uno de nosotros. Digo, todos somos en algún momento de nuestra vida el Minotauro, ¿no? Y entonces todos nos debemos pensar esa dualidad de un minotauro, digamos, construido como un monstruo, pero un monstruo como en ese famoso cuento de Borges, que hoy vamos obviamente a retomar, La casa de Asterión, tiene una vida interior que el mito no necesariamente pone, digamos, sobre el tapete, pero que rápidamente uno puede, digamos, ir construyendo esa interioridad
Borges le da un lugar central y lo invierte, ¿no? Crea un minotauro bueno, diríamos, pero no bueno moralmente, no bueno porque haga cosas buenas según la tradición moral consuetudinaria, sino lo convierte en una especie o sea, de antihéroe, ¿no? Con todo lo heroico que tienen los antihéroes, el Minotauro pasa a ser una figura identificable, con la que uno se identifica, por lo menos en el cuento de Borges. Pero el mito, obviamente, lo que hace es inaugurar de algún modo esta tradición de lo que son diferentes bestias, producto, digamos, de la malversación de la naturaleza y de aquellos lugares donde el ser humano, con su soberbia, con su desafío a la divinidad, genera monstruosidad, ¿no? Digo, la monstruosidad tiene que ver, como todo en el mundo de la mitología, en el mundo de la religión, en todo, con la arrogancia humana. La cagamos. O sea, en algún momento la cagamos y al cagarla, bueno, nada, lo que se genera es la presencia conviviente con nosotros de lo monstruoso en el sentido de lo que nos genera un rechazo, pero que de algún modo es algo de lo que no podemos prescindir, ¿no? Digamos, vuelvo sobre el concepto, si quieren, más psicológico, la peor monstruosidad que está en la representación del Minotauro, no está afuera, está dentro. No solo porque todos podemos ser el Minotauro, sino porque toda la representación simbólica apunta a eso, ¿sí? ¿Se acuerdan que el Minotauro finalmente es encerrado en un laberinto? El laberinto, borgianamente, también es la figura de la vida, ¿no? Digo, no... Nada representa mejor al laberinto que nuestra propia existencia, perdidos, sin manera, sin forma de resolver o de escapar a la condición de la finitud. Digo, el peor de los laberintos que nos enmarca, que nos contiene, es nacer para morir, ¿no? Digo, no hay laberinto mayor que ese. Y de algún modo estar encerrado en ese laberinto y ahí al interior desesperadamente corretear de un pasillo a otro, como hacía el Minotauro, y en su desesperación despedazar a los seres humanos digamos, víctimas que llegaban ahí como, digamos, carne, ¿no? Carne en el sentido de como... anzuelo, ¿no? No me sale la palabra, bueno, no importa. Porque era como una dádiva que se le daba al Minotauro, digamos, y era para mantenerlo tranquilo, ¿no? Tiene algo de placebo también. Lástima que se moría gente, ¿no? Porque era un placebo tremendo, todos los atenienses que eran sacrificados. Pero digo, todo tiene su lugar simbólico, y ni hablar el final. ¿No? Ni hablar el final, porque el Minotauro muere, porque lo monstruoso finalmente, siempre esa arrogancia padece un proceso, pero es finalmente redimida, ¿no? Ahora, la redención, el hecho de que el Minotauro muera, tiene un costo, ¿no? Y el costo tiene que ver también con la dualidad, porque es Teseo quien mata al Minotauro con muchísima astucia, ayudado por Ariadna. Acá está el hilo, ¿no? Famoso de Ariadna, que le permite zafar, pero es muy loco porque la historia casi nunca se cuenta hasta el final, que es que el amor entre Teseo y Ariadna hace que Ariadna lo ayude. Ariadna era hermana del Minotauro y sin embargo después Teseo se va. Hay un abandono ahí y una Ariadna que termina en los brazos de Dionisio. Pero vamos por orden, porque obviamente entré en una especie de laberinto narrativo tratando de contar todo esto, pero me voy a tomar un poco... Yo estoy como en un laberinto con este micrófono que como es una cadena que me aprisiona para abajo. Miren, ahí está. Ahora después lo vamos a resolver. Vamos por orden. El café, esperen. El mito tiene un comienzo como muy concreto. Esperen que... Ahí está.
muy particular, que es el siguiente, que es, parece que Minos, rey de Creta, tenía que terminar de convencer a su pueblo, tenía que ser, creo que elegido rey o ratificar su reinado, y el pueblo medio no le daba mucha bola, el pueblo cretense. Entonces lo que hace Minos es pedirle a Poseidón. Acá hay un primer acuerdo importante con el dios, ¿no? Con un dios. Por eso decía que en la mitología siempre hay una especie de conflicto, desacuerdo con lo divino, algún tipo de desafío también, o de ruptura, ¿no? Y Poseidón, en principio los dioses confían en los humanos. Es justamente cómo el ser humano se caga sistemáticamente en todos los acuerdos, lo que termina después generando, digamos, esta especie de batalla permanente entre lo humano y lo divino, pero al principio siempre hay una confianza, ¿no? Y entonces le pide a Poseidón, Minos ayuda, y Poseidón le manda un toro blanco, imponente, bellísimo. Poseidón era el dios del océano, con lo cual este toro blanco surge como del interior del mar, y parece que esa especie de milagro es lo que ayuda y lo que hace que Minos como ratifique su soberanía, ¿no? Entonces, lo único que le pide a Minos, Poseidón, es que una vez que sea electo rey, lo sacrifique, se lo devuelva, ¿sí? Pero parece que Minos como medio se engancha con el minotauro, con el toro, se engancha en el sentido de que nada, no se sabe si le gusta, si queda como, digamos, así como enganchado, no se entiende bien cómo, ¿no? El mito dice que se queda como enganchado, pero, digamos, qué loco, ¿no? Se queda enganchado y yo estoy enganchado. Pero la psiquis, ¿no? No. La psiquis gana siempre. Y nada, y se lo esconde, como que no... se lo esconde y no se lo devuelve. Entonces, digamos, ¿qué hace Poseidón? Se enoja muchísimo por el no cumplimiento por parte de Minos del acuerdo, y se venga, como hacen todos los dioses. La venganza es tremenda. Lo que hace es generarle a Pasífae, que es la esposa de Minos, mucho deseo en relación a ese toro. O sea, es como que le invierte, ¿no? O sea, lo que a Minos le pasaba, que era la atracción que le generaba el toro, que es de algún modo ese deseo, ¿no? Lo invierte y lo reconstruye en un castigo, ¿sí? O sea, lo que hace de algún modo Poseidón es tomar ese deseo y volverlo algo negativo, que son las formas como más usuales, con las que muchas veces se castiga, ¿no? al ser humano. Se lo castiga con lo mismo que el ser humano desea. Lo mismo que nos genera deseo, que nos genera atracción, lo mismo que nos cautiva, es al mismo tiempo lo que nos demuele, es al mismo tiempo lo que nos derrumba, ¿no? Y Pasífae se enamora alocadamente del toro blanco, y necesita, es muy loco el mito porque necesita como tener sexo con él. Era un deseo sexual, no era un deseo de otro tenor. El mito es muy carnal en ese sentido, ¿no? Muy crudo. Pasífae necesita cogerse al toro. Es como muy lapidario la sentencia, y entonces no podía, sobre todo porque el toro no reparaba en ella, sobre todo porque era un toro y ella era una mujer, y entonces lo convence a Dédalo, que era el arquitecto más famoso de esa época, que la ayude,
y Dédalo construye una vaca de madera. Sí, así como lo escuchan. No tiene mucho sentido, pero una vaca de madera, como el caballo de Troya, bueno, algo parecido, pero era una vaca de madera donde Pasífae podía como revestirse de esa, digamos, de esa estructura, y entonces es como que el toro vio una vaca, porque era de madera, y dijo, esto me interesa, y Pasífae estaba adentro, y ahí sí tienen relaciones, cosa que es inaudito. Primero, que el toro no se había dado cuenta que la vaca era de madera, ponele que pasa, pero digamos, es muy loco porque queda embarazada Pasífae del Minotauro. Lo loco es cómo queda embarazada, o sea, cómo se da. Yo siempre me acuerdo que de chico tenía como la duda ¿no? Cuando había, es uno de los primeros mitos que yo conocí de muy pequeño, y cuando llegaba a esta parte, que en general era una parte que los adultos no te contaban o te la contaban medio escondida, pero en los libros para chicos esta parte queda como medio dejada de lado. Vamos a tener el testimonio de Ana María Yuba en el próximo bloque, que justamente hizo una versión para niños del Minotauro. Pero siempre como que me sorprendía y me asombraba una situación que parecía insólita, que es que haya quedado embarazada Pasífae, y se me volvía, comillas, monstruoso el encuentro sexual entre el toro y Pasífae al interior de la vaca. Imagínense esa escena para que quede embarazada. Bueno, cuestión es que queda embarazada y nace el Minotauro. Cuando el Minotauro nace, digamos, el rey Minos se da cuenta, obviamente, de lo que había sucedido, y lo que hacen es, lo loco es que deciden no sacrificar. No es el hijo de Minos, es el hijo de Pasífae. Pasífae obviamente lo ama y quiere quedárselo, y Minos la banca, ¿no? Interesante también esa donación, digamos, ¿no? Esa, no sé. Algo se le jugó también ahí a Minos, pero claro, era como la vergüenza pública que tiene que recubrirla, pero además el Minotauro se había vuelto alguien salvaje, ¿no? Mitad toro del tronco para arriba, mitad humano, y era, digamos, era alguien que tenía que ser escondido, no solo por la vergüenza, también porque generaba mucho rechazo por parte de la población que tenía miedo. O sea, era una figura terrorífica, por lo híbrido, ¿no? Otro tema interesantísimo a pensar del mito del Minotauro, la hibridez, ¿no? Y cómo rechazamos, todos somos híbridos, no solo todos somos el Minotauro, sino que todos somos también híbridos, y sin embargo nos creemos puros, ¿no? Nos creemos como definidos, nos creemos digamos, sin ningún tipo de contaminación. Esta figura es la hibridación llevada a la exasperación, porque es mitad toro, mitad humano, ¿no? Pero digo, la principal abyección, si quieren, es el encuentro entre Pasífae y el toro, que es lo que queda soslayado después, porque nos centramos en esa figura del Minotauro, que es una figura bestial, asesina, pero de una forma del asesinato bastante contradictoria, porque no es que el Minotauro deseaba matar gente, sino que en algunos relatos, porque vieron que los mitos también tienen versiones, consumía carne humana el Minotauro, cosa muy extraña porque los toros no comen carne, no son carnívoros, ¿no? Por lo que entiendo. Sin embargo, claro, como que esta abyección, digamos, lo dota de un montón de características así salvajes. Y entonces justo Creta invade Atenas, y el castigo que le profiere Minos a todo esto, Minos seguía invadiendo lugares y se había empoderado. O sea, otra interesante paradoja, ¿no? Digamos, porque de algún modo logró su objetivo a pesar de todo.
y invade Atenas y le exige al rey Egeo que le entregue. Ahí difieren un poco los números, pero eran como si les dijera 14 personas por año o cada 7 años. Hay como distintas descripciones. La cuestión es que venían los prisioneros atenienses que aparte tenían que ser entregados por el rey de Atenas y entraban al laberinto, se perdían y el Minotauro se los morfaba, ¿no? Lo interesante es que todo el que entraba al laberinto no podía salir, pero el mismo Minotauro no podía salir, estaba condenado. Sí podía encontrarlos ahí adentro, al interior de esta vida, ¿no? Que es ese laberinto al que había sido confinado. Uno de los hijos de Egeo es Teseo, que decide ir él a resolver el asunto, y el final es conocido, ¿no? Teseo llega, es como un héroe, más avant la lettre, ¿no? Ahí tienen las dos figuras del héroe y del antihéroe. ¿Cómo no empatizar con el Minotauro, por favor? Pero bueno, viéndolo ahí, o sea, obviamente asesino, todo lo que quieran, pero a partir de un condicionamiento por default, la verdad, no solo irrebasable, sino insoportable. ¿Qué hacer? Y es un poco la pregunta que se hace Borges en su versión del Minotauro, que vamos a ver después en el segundo bloque, que es ¿qué hacer con la imposibilidad de un reconocimiento pleno, con la disidencia de uno con uno mismo, ¿no? Eso es el Minotauro. Todos tenemos así, todos somos híbridos y todos tenemos un aspecto que nos sobrepasa y que no llegamos a dominar. Teseo se enamora de Ariadna y le pide a Ariadna ayuda y se les ocurre algo muy pavo, que es básicamente desenrollar un hilo, y Teseo lo lleva, se ata a ese hilo como para, después de matar al Minotauro, poder salir del laberinto siguiendo este hilo de Ariadna, ¿no? El hilo de su enamorada, concepto que ustedes conocen. El hilo de Ariadna es como la forma de resolver un problema, ¿no? Y de encontrar el camino, el método. Métodos en griego, la palabra significa camino, ¿no? El camino que me permita como salir de ahí. Y hay mucha discusión acerca de cómo lo mata, si lo mata con las manos, si le clava una espada, pero lo cierto es que Teseo logra. Nadie entiende por qué cientos de prisioneros no pudieron matarlo y Teseo sí. Bueno, era el grosso y logra, gracias al hilo, salir del laberinto y terminar con este suplicio. Como les conté antes, la relación entre Teseo y Ariadna es bastante conflictiva porque es un enamoramiento furtivo. Muchos dicen que Teseo la usó a Ariadna y finalmente la abandona, y Ariadna termina casada con Dionisio, que claramente hasta tiene una identificación con el Minotauro, siendo Dionisio también un dios, digamos, no solo de lo salvaje, porque no es Pan, no es el dios de la naturaleza salvaje, pero sí es el dios que de algún modo pone en crisis la racionalidad, los filtros, la mediación, ¿no? Lo conocen a Dionisio, el dios del vino, el dios de las orgías, un dios bastante cercano a lo animal. Demasiado humano. Una piedra en el aire. Bueno, muchos, acá resolvimos el hilo de Ariadna, miren, qué fácil, lo metimos por arriba. A veces las resoluciones están, digamos, ahí, a la mano, y uno no las ve o le busca otra vuelta. Y tiene algo que ver con cómo salir de un laberinto, ¿no? Digo, los laberintos, de algún modo, es muy loco porque en el mito constituye el laberinto una resolución del problema, ¿vieron? Es como que una resolución, digamos, provisoria, porque en definitiva tiene como consecuencia la muerte de esos prisioneros que necesariamente eran como entregados al Minotauro para que se los coma, ¿no? Sin embargo, el laberinto aparece como estrategia
primigenia como una forma de ir como postergando el problema, ¿no? O sea, el laberinto como una cárcel. Algo de eso hay en la literatura borgiana. Borges obviamente se enamora muchísimo de no solo del mito del Minotauro, sino de muchas de las figuras que están presentes. Ahí el laberinto, saben, como los espejos, como el tiempo, son temas recurrentes en la literatura de Borges. Pero lo que tenemos con este laberinto es, digamos, al mismo tiempo el poder visualizarlo como una cárcel, ¿no? Digo, y hagamos como esta operación transitiva, que si el laberinto es nuestra existencia, porque de algún modo, ¿por qué es nuestra existencia? Porque estamos condenados a vagar en una errancia sin sentido, con la intención permanente de encontrarle un significado a lo que hacemos, casi como podemos emularlo a estar encerrados en este laberinto, ¿no? Condicionados por el, digamos, deseo de salir. Salir del laberinto sería encontrar la verdad, encontrar el sentido de la vida. Pero, digamos, como que la vida se transforma, si fuésemos todos minotauros, en una especie de búsqueda, de persecución infructuosa, ¿no? Porque vivir adentro de un laberinto, sabiendo que es un laberinto, si no lo sabemos, de algún modo estamos salvados, pero sabiendo que es un laberinto, nos condena a no hacer otra cosa que intentar encontrar la salida. Piensen cuando ustedes van a un laberinto pedorro, ¿no? En esos laberintos que uno va, me acuerdo uno en Córdoba, dos en Córdoba, yo fui a alguno, no, uno en, ¿saben dónde? Ahí cerca del lago Puelo, cerca del Bolsón. Me acuerdo un laberinto que también hermoso que fui con mis hijos en Córdoba, me acuerdo también alguno. Digamos que lo que tienen los laberintos es que te como estimulan a querer buscar su resolución, a buscar la puerta final para salir de ahí, ¿no? Y lo interesante en ese sentido es que construyen un deseo, digo, vivir al interior de un laberinto es no pensar en otra cosa que no sea salir de ahí. La vida, me parece, tiene una estructura similar. Estamos condenados a querer entender para qué mierda vivimos. Y ese es nuestro laberinto, digamos, que no solo, digamos, nos atraviesa en ese propósito, sino que nos normaliza en un propósito que no tiene resolución, porque así como del laberinto no salís, el sentido de la vida ni en pedo lo descubrís, porque no solo no existe, sino que queda en una zona, o sea, no es que no exista. Hay una puerta de salida del laberinto, pero todo está hecho para que no la encuentres. Vale, con el sentido de la vida pasa algo parecido. No vamos a descubrir cuál es el sentido de la vida, aunque podría ser que de casualidad, porque en el laberinto muchas veces uno sale sin proponérselo, ¿no? Qué loco. Puede ser que encontremos el sentido de manera contingente, casi accidental. Y ni hablar, pienso también en, no sé, en Truman Show, porque se me vuelve esa imagen de Truman saliendo de ese laberinto en el que estaba inserto, que era ese set de televisión. Digo, ¿qué haces afuera, no? Cuando uno sale del laberinto es como, uno siempre está pensando, bueno, quiero encontrar el sentido de la vida. Listo, se la encontré. ¿Y cómo sigue la vida entonces? O sea, si no hiciste otra cosa que estar tratando de salir de una estructura condicionante, una vez que salís, o sea, no entras a otra estructura condicionante o no estás buscando también reproducir esa forma de la salida, ¿no? Tal vez no, y tal vez lo inédito, lo radicalmente otro de la existencia tenga que ver con encontrar justamente lo que hay afuera del laberinto que ya no tiene ninguna forma reconocible, como el Minotauro,
¿no? Digo, reconocer el minotauro que somos tal vez no tenga que ver con encontrar nuestra monstruosidad, sino con, al revés, con entender que esa monstruosidad es la que tal vez más nos define y lo que estamos deconstruyendo, desarmando, es el ideal de ese recorte taxativo que nos define binariamente o en humanos o en toros, ¿no? Como en el caso que estamos analizando. Bueno, le pedimos a Daniel Meca, que es periodista, poeta, gestor cultural, docente, egresado de TEA, trabajó en distintos diarios, creador del Centro de Atención al Lector y del Borges Palusa, autor de libros de poesía como Lírico, haikus periodísticos y Música de Incendio. Le pedimos, Daniel Meca, lo pueden seguir en Twitter y en Instagram, que nos haga su lectura de La Casa de Asterión. Y quiero decir algo, ahora le damos la palabra a Daniel. En La Casa de Asterión, lo que hace Borges, algo anticipé, es invertir el relato. El minotauro es alguien que de alguna manera no es ese ser bestial, carente de pensamiento, de interioridad, donde lo animal parecería quitarle humanidad. Al revés, es el más humano de los humanos. Como que la constatación de su forma taurina evidencia el animal que también somos. Y el minotauro, ¿por qué es más humano que los humanos? Porque se hace cargo de su parte animal. Se hace cargo de aquello que no puede dominar, de algún modo. Muy interesante. Y en esa lógica, el minotauro está pidiendo. El relato que hace Borges en primera persona del minotauro, en La Casa de Asterión es uno de los nombres del minotauro, genera una sensibilidad porque es alguien que no entiende lo que le está pasando y que de algún modo su padecer termina abandonándose al pedido redencional de que alguien le dé muerte porque no se soporta a sí mismo. Pero el clamor del minotauro diciendo no quiero ser esto, es de una humanidad, de una sobrehumanidad, un superhombre nichano, casi les diría. Y entonces hay una lectura en el Zaratustra del superhombre donde hay este ser humano del futuro que deja atrás esta mierda que somos. Eso sería el transhumano, el superhombre, se reconcilia con algo animal, ¿no? Y ese final hermoso de La Casa de Asterión, donde uno no entiende nada porque el minotauro está haciendo esa confesión de su bondad y de su debilidad. Y Teseo, ¿se acuerdan? ¿No? Bueno, léanlo, está buenísimo. Teseo que sale, aparece de la nada en los últimos 3 renglones y sale diciéndole a Ariadna, lo creerás, Ariadna, el minotauro apenas se defendió, le dice, ¿no? O sea, no, como no entendiendo, fue ahí a matar al monstruo y se encontró con la sensibilidad pura y alguien que lo único que quería era terminar con su padecer. Lo escuchamos a Daniel Meca. Lo primero que habría que señalar de La Casa de Asterión es que es un cuento publicado originalmente en la revista Los Anales de Buenos Aires en 1947 y que luego sí va a formar parte de la primera edición del libro del Aleph de 1949, editorial Losada. ¿Por qué es importante este dato? Porque La Casa de Asterión forma parte del corpus de textos de Borges de los años 40 que, si se me permite la analogía, es como el álbum blanco de los Beatles. Borges en los años 40 lo hace todo. Es el álbum blanco de Borges. En realidad, si nos ponemos un poco precisos, es la década que va desde 1939, cuando Borges publica En Sur, ese texto desestabilizador de categorías que es Pierre Menard, autor de Quijote, hasta 1949 que publica el Aleph. Ahora bien, en La Casa de Asterión lo que vemos es una cifra de la literatura de Borges. Como sabemos, en su maniobra de literatura, siempre desde los márgenes, siempre desde la periferia, Borges reescribe las tradiciones para crear la suya, para inventar la suya. En este caso, es la reescritura de la tradición de la mitología griega, específicamente del mito del Minotauro, o también llamado Asterio o
Asterión, lo cual nos lleva a un tercer elemento en esta idea, que es la incorporación de los clásicos símbolos de Borges dentro de esta reescritura, cuáles son el desdoblamiento, el tiempo, la relectura, porque, entre paréntesis, sin hacer ningún spoiler alert, el remate del texto obliga a una relectura del texto, y por último, la idea de la tradición religiosa incorporada a la figura del Minotauro, que opera como un contrapunto del mito y de la tradición del mito. ¿Por qué? Porque este Minotauro es un poeta, y este poeta es un creador, lo cual nos lleva a una frase a un verso muy reconocido del poeta Vicente Huidobro que dice: el poeta es un pequeño dios. En este caso, análogamente, el Minotauro es un pequeño dios y es un poeta. Gracias, Daniel. Síganlo a Daniel, que tiene como hace como un montón de lecturas de los cuentos de Borges, digamos, desde la divulgación, intentando, digamos, acercar a Borges a partir de distintos formatos, estructuras, pero uno después de escucharlo a Daniel no hace otra cosa que querer ir a leer los textos y los allana. Está buenísimo. De Meca con doble C. De Meca 1 en Twitter y Daniel Meca con doble C en Instagram. Bueno, dijo muchas cosas. Bueno, el spoiler ya está. O sea, es una página, Daniel, digamos, la casa de Asterión. Está buenísimo lo que nos dice de cómo la producción borgiana de los 40 están los mejores cuentos. A mí este cuento me maravilló siempre desde chico. No, primero porque yo era como muy devoto consumidor de mitos, digamos. Una de las formas por las que llegué a la filosofía fue la atracción de todo el mundo mitológico. Tenía mi libro de mitos. Vengo de un colegio religioso de chico, con lo cual la relación con la mitología era como bastante cercana. Incluso lo que hoy puedo llamar mitos bíblicos me fascinaban y me fascinan, ¿no? Y llego a la filosofía de algún modo por ahí, ¿no? Pero el caso de la casa de Asterión, lo conté más de una vez, tuvo que ver con estar en el colegio secundario y escuchar a una profesora de literatura, estaba en segundo año, leer el cuento y quedar absolutamente estremecido, sobre todo porque conocía el relato original del mito, y cuando escucho la narración de Borges presentando al Minotauro desde un lugar no solo anverso, sino el lugar en el que yo me sentí identificado, porque lo que yo no entendía con mis 12, 13 años es por qué mierda me empatizaba más con el Minotauro que con Teseo, que con todos el resto de los supuestos humanos normales, ¿no? Entonces, es como les debe pasar con Gregorio Samsa en La Metamorfosis de Kafka, donde ahí está como más direccionado la búsqueda de identificación con el personaje. Acá no, el Minotauro claramente es a quien hay que matar, pero es como que hay una parte donde uno ve primero el condicionante. Yo no hice nada para haber nacido mitad toro o mitad humano, no sé qué es peor a esta altura, digamos. Y por otro lado, digamos, tampoco hago nada para estar como dotado, según el mito, de esta necesidad de destrucción del otro, ¿no? El laberinto, todo lo que ya dijimos. Me parece que el mito da para mucho, pero hay como una identificación con el personaje. ¿Qué hace Borges? Se apropia de esa identificación, y este poeta, como bien dice Daniel, que es el Minotauro, cuando empieza a hablar, ¿sí? Sé que me acusan, búsquenlo el cuento, sé que me acusan de soberbia, empieza, o sea, es alguien que habla con una brillantez, pero también con una sensibilidad, con poesía, pero también, digamos, con la contundencia de quien quiere cuasi religiosamente ser salvado, ¿no? Y entender que esa salvación no es una salvación
que uno puede lograr por sí mismo, sino que tiene que ver con la espera. Él no elige a su Redentor. Tiene que llegar, pero digamos, el cuento de Borges dice, uno de los últimos hombres que maté me dijo que ya va a llegar mi Redentor. ¿Cómo será? Dice, ¿será como yo, mitad toro, mitad hombre? ¿Será solo un toro? Lo que tiene el cuento de Borges, maravillosamente en su estructura, es que el monólogo del Minotauro termina con estas preguntas, ¿cómo será mi Redentor? Hay un renglón en blanco y aparece este final, ¿no? Donde cambia incluso la forma en que está escrito, porque dice, el sol reverberaba en la espada que estaba sangrienta. Cambia el registro. Y se abre un diálogo, no había, ¿no? Lo creerás, Ariadna, dice Teseo, el Minotauro apenas se defendió. Y esto que dice Dani Meca, ¿no? Hay que releer el texto. ¿Cómo apenas se defendió? Claro, estaba esperando que alguien lo mate para, de algún modo, zafar de la imposibilidad de resolución. No digo, no estamos buscando que alguien nos mate, estamos buscando el acontecimiento, sería en filosofía. Un acontecimiento, algo que nos saque del laberinto. De los laberintos se sale por arriba, ¿no? ¿Qué es ese arriba inesperado que nos permite darle otra vuelta? Este relato mitológico, como les dije, a mí me fascinaba de niño, y entonces le pedimos a Ana María Yúa, en Instagram está como Ana María Yúa con SH, que nos cuente qué le motivó a ella, porque hizo una versión para chicos del Minotauro. Me encanta. Mi hijo menor es uno de los mitos que más ama y me pide que se lo cuente siempre de nuevo, ¿no? Es una de las escritoras más importantes de nuestro país. En el 2014 recibió el premio Conex de Platino y el Premio Nacional de Literatura. Escribió novelas, cuentos, microrrelatos y literatura infantil. Su obra fue traducida a 15 idiomas y entre sus últimos libros publicados podemos mencionar Dioses y héroes de la mitología griega, libro infantil, Fenómenos de circo, que es de microrrelatos, y la novela Hija. Mariana Collante le preguntó a Ani Yúa qué le llamó la atención del mito del Minotauro cuando lo narró para el público infantil. Yo conté el mito del Minotauro en mi libro Dioses y héroes de la mitología griega. Y lo conté con mucha libertad, porque hoy lo políticamente correcto no nos permite a los autores infantiles usar palabras como gordo o engordar. Por ejemplo, no pude poner que un arroyito engorda por las lluvias, está prohibido. Pero bueno, la historia de la reina Pasífae, que tiene relaciones con un toro y pare a un monstruo con cuerpo de ser humano y cabeza de toro, eso se puede, porque es mitología. Entonces aproveché el permiso y lo conté tal cual sin hacer concesiones. Algunas cosas me llamaron a mí personalmente la atención y bueno, creo de algún modo habérselo transmitido a los chicos. Una es, ¿por qué nunca los 14 jóvenes atenienses que el Minotauro recibía y se comía en el laberinto todos los años, por qué esos 14 jóvenes nunca lograron ponerse de acuerdo, atacarlo y vencerlo? Y tuvo que venir Teseo. La otra cosa que me llamó la atención es que el Minotauro se comiera a la gente, porque el Minotauro tenía cabeza de toro y los toros y las vacas no se comen a la gente. Y la otra cosa que me llamó muchísimo la atención y creo haberlo transmitido es cómo fue que el rey Minos, el marido de Pasífae, aceptó que su mujer hubiera tenido relaciones con un toro porque estaba enloquecida por el dios y prohijó a ese monstruo, el Minotauro, como si fuera su propio hijo. Gracias, Ani. Con Ana María Yúa hicimos un montón de cosas hace años.
Y bueno, un placer. No la veo hace muchísimo, así que primero le mando un beso gigante. Tremendo, ¿no? Que no le hayan dejado poner que el arroyo engordó. Y sí, que Pasífae se garchó al toro. Pero bueno, nos sentimos plenamente identificados con cómo, como decía ella, lo políticamente correcto se vuelve un dogma arbitrario y violento en una época, y más para la literatura, ¿no? Bueno, por otro lado, todo lo que marca está buenísimo, y me encanta, digamos, pensar que este tipo de mito probablemente, no sé, estoy hablando al pedo, porque no lo sé, pero digo, ¿cómo trabajarlo con un público infantil? Digo, porque en la época griega los chicos estudiaban aprendiendo los mitos. Digo, la paideia griega, entre otras cosas, era justamente ir a ver las representaciones teatrales de los grandes mitos tradicionales, y esa era la forma de educarse, de formarse, con todo lo que el mito trae, ¿no? Con todas sus, comillas, bestialidades. Y es cierto, digamos, que hay como una especie de cuidado que por un lado es más que necesario para nuestros chicos, pero al mismo tiempo el problema es cuando ese cuidado se vuelve una sobreprotección que, en vez de inspirarlos a ser libres, lo que hace es normalizarlos, ¿no? Parece que ahí yo soy muy de ir a fondo con los relatos míticos, incluso los bíblicos. Me parece que la mejor manera muchas veces de trabajar con los chicos es no tratarlos como, digamos, seres carentes, que es el gran problema que tenemos en general con aquellos a los que discriminamos en nombre del bien, que es construirlos en la carencia. Así que nada, cuéntenle a los chicos, chicos y chicas, el relato del Minotauro. Jueguen además con la tensión entre lo que trae el cuento de Borges. Léanle el cuento de Anillúa, que no lo leí, pero lo voy a buscar. Y eso, nada, todos somos en algún lugar un Minotauro. Demasiado humano. Un pliegue en el tiempo. Está con nosotros Mariana Collante y... Hola, Mariana. Llegaste, salió de su laberinto, aunque bueno, los que te conocemos sabemos que vivís en un laberinto interior insoportable, como todos. Hoy en el espacio del Grupo Planeta presentamos este libro de Andrea Frediani que se llama La sombra de Julio César. La sombra de Julio César. Inspirada en hechos reales, es la primera entrega de la trilogía Dictator, en la cual recorre la vida y las gestas del mayor líder de la antigua Roma con una impecable recreación histórica. Parece que ya lleva más de 1 millón de lectores. Tremendo. Roma, año 88 a.C., Cayo Julio César es solo un niño cuando conoce en las peligrosas calles de la Suburra a Tito Labieno, con quien sella una amistad destinada a perdurar en el tiempo. El ambicioso Julio César emprenderá años más tarde una heroica carrera militar que lo llevará a combatir primero en Hispania y en las Galias, en una campaña militar repleta de éxito, siempre con Labieno a su lado. Juntos desarrollan las más hábiles estrategias y llevan a cabo extraordinarias hazañas en el campo de batalla que los hace casi juntos invencibles. Sin embargo, mientras el éxito y el reconocimiento militar y político de César no para de crecer, las voces contrarias empiezan a surgir desde el Senado y hacen peligrar su futuro. Las desavenencias con Quinto, hijo de Labieno, y los sinsabores de su relación con Servilia, su amante, no hacen más que enturbiar su campaña hacia el poder, lo que obliga a muchos, incluso a Labieno, a tomar partido. Y es muy posible que nadie salga ganando. Me encanta cuando se recuperan las historias, digamos,
verídicas, claro, y se las dota, ¿no?, de toda el armazón de la novela. Sí, total. Agarras una esencia y Sí, la haces. Sí, la así. desplegás así, Claro. sí, como una flor, ¿no? Empieza a tener pétalos por todos lados. Y todo lo que uno reescribe encima, aunque no sea verídico, no hace más que, digamos, como engordar, Sí. como decía Ani, engordar al personaje, a la historia. De algún modo la historia es un relato y entonces los elementos retóricos ayudan. Totalmente, Muchísimo, sí. sí. Imposible contar algo sin parafernalia. No, ni hablar, ni hablar. Andrea Frediani nació en Roma en 1963, se licenció en Historia Medieval, es uno de los divulgadores históricos más leídos de Italia, donde colabora con numerosos medios. Con su trilogía sobre Julio César mereció el prestigioso premio Bancarella. El libro de hoy del Grupo Planeta, La sombra de Julio César, Andrea Frediani. Mariana Collante. Bueno, yo traje, y ustedes ya lo han visto por aquí, arriba de este escritorio, el libro que voy a comentar hoy, que es Los Reyes de Julio Cortázar, que es como terminás de escuchar esta clase y te pones a leer La Casa de Asterión primero y luego Cortázar y cerrás capítulo Minotauro. Todo completísimo. Total. Así que bueno, primero te voy a hacer escuchar a Julio Cortázar, lo traje, Hermoso. para que cuente cómo se le ocurrió esta historia. Los Reyes es una versión del mito, Minotauro, sí. pero la de Cortázar. A ver, lo escuchamos a Cortázar. Un día de golpe, así en un viaje en que te aburres, de golpe sentí toda la presencia de algo que resultó ser pura mitología griega, lo cual creo que le da razón a Jung y a su teoría de los arquetipos, ¿no? En el sentido de que todo está en nosotros, que hay una especie de memoria de los antepasados y que por ahí un archibisabuelo tuyo que vivió en Creta 4000 años antes de Cristo, pues a través de los genes y de los cromosomas te manda así algo que corresponde a su tiempo y no al tuyo. Y tú, sin darte cuenta, escribes un cuento o una novela y en realidad estás transmitiendo un mensaje muy, muy antiguo y muy arcaico. No tengo otra explicación que dar, aparte de que es muy bonita, tú admitirás. Sí. No tengo otra explicación que dar, porque en ese momento yo no tenía preocupaciones de tipo mitológico, ni mucho menos. Me interesó siempre la literatura griega y la mitología, pero no al punto de identificarme así. Bueno, pues eso en ese colectivo, que nada tiene de griego, salió así la noción del laberinto, en fin, el mito de Teseo y el Minotauro. Pero sucede que yo lo vi al revés. Me encanta esto de por qué se le ocurrió. Viste que los escritores postas dicen, yo qué sé. Estaba ahí, apareció y empecé. Total, me mandaron el ADN histórico. No, porque los escritores no grosos dicen, sí, estuve 3 años buscando. Yo qué sé, o sea, no hay nada. Estaba en el colectivo, estaba en el baño. Le faltó decir, estaba en el baño. Pero bueno, ahí adelanta un poco cuál es la perspectiva que va en el mismo sentido de Borges, de considerar a Minotauro un poeta. Y acá él escribe en este texto que es un híbrido total porque está separado en 5 escenas. Es un diálogo poético, es prosa poética, podemos decir. Así que y hablan, digamos, cada escena tiene 2 personajes. El último, por supuesto, es el de Teseo y el Minotauro, que para mí es el más hermoso, porque habla el poeta Minotauro también. Claro. Pero yo creo que si no lees La Casa de Asterión, digamos, se complementan para mí. Yo digo que Asterión es mucho mejor. Perdón, Julio, pero el de Borges. El de Borges es como insuperable porque justamente lo que a mí también me llamó la atención es la humanidad que sale, emana de ese texto, ¿no? Y acá también, pero no me parece tan logrado como en el otro. Me parece más complejo en el sentido de que estamos leyendo poesía. Sí. Entonces tiene como una opacidad que es propia de la poesía. Y también tiene algo de lo teatral, que en realidad lo que él construye no es una escena teatral como conocemos, sino una idea, ¿no? Como un sonido, ¿no? Un ambiente. Es un texto, digamos, que es un texto joven de Cortázar. Claro. Es de los primeros. De los primeros el primero que él editó con su propio nombre. Así que bueno. Tiene eso de fundacional, eso de que estaba en el colectivo. Todo eso es hermoso, llena.
pero bueno, hay que leerlo porque me parece que cierra el capítulo Minotauro. De una. El de Borges no es de los primeros, entonces es como decía Daniel Meca, es del momento de oro, ¿viste? Claro. De la producción borgiana, pero bueno, está bueno el trabajarlo, ¿no? Uno podría como trabajar los dos textos. Sí es cierto que no podés leer Los Reyes de Cortázar sin conocer el mito. Total, por eso va al final, chicos, es como es el material ese que uno lee adyacente, que nunca nadie lee, pero esto hay que leerlo. Bueno, gracias Mariana Collante. Se nos fue el programa, ¿eh? Mariana Collante, Sophie Cornell en la producción, Lautaro Monzani, Malena Amra acá por parte de la Futurock. Gracias a todos por estar ahí. Un nuevo lunes de invierno, ¿no? Sí. Hace frío. Yo estoy así en remerita, pero bueno, mucha gente que nos sigue, que nos manda saludos, que ve los programas después, no el lunes, lo ven posterior, así que espero que, bueno, nada, que sigan viendo y que vayan en busca de todo esto que hoy les presentamos para leer, que es nada más hermoso. No hay laberinto más hermoso que un libro, lectura, ¿no? Sí, de una. Sí. Bueno, hasta el lunes que viene. Chao. Demasiado humano. Un pliegue